Dicen que hay lugares donde el aire no es el mismo, donde el tiempo se detiene y los ecos parecen venir de otro mundo. Uno de esos lugares está en las montañas del sur de México, un sitio que todos en mi pueblo conocen, pero del que nadie habla demasiado, la Cueva Roja. Yo crecí escuchando historias sobre ella, que en sus paredes se marcaban símbolos antiguos, que en las noches sin luna, los brujos de la región se reunían ahí para hacer sus rituales, y que cualquiera que se atreviera a entrar, nunca volvía igual. Pero cuando uno es joven, no cree en esas cosas. Tenía 17 años y mi primo Ernesto 18. Éramos inseparables, aventureros, y nos encantaba probar que las historias del pueblo eran solo eso, cuentos para asustar niños. Una tarde, mientras bebíamos mezcal junto al río, Ernesto me dijo, ¿y si esta noche vamos a la Cueva Roja? Yo me reí. ¿A qué? ¿A qué nos regañe mi tía? No, en serio, dicen que ahí los brujos matan animales. Quiero ver si es cierto. Le dije que estaba loco, pero al final acepté. En los pueblos pequeños, las noches son todas iguales, y cualquier cosa que rompa la rutina parece una buena idea. Salimos después de las 11. Llevábamos 2 linternas viejas, una botella de mezcal y el valor que solo da la ignorancia. El camino era largo, subiendo por el cerro entre los árboles. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más denso, más oscuro. A las afueras del pueblo todavía se oían grillos, perros, el viento, pero allá arriba no se oía nada. Era un silencio que dolía. Cada paso se escuchaba demasiado fuerte. Cuando llegamos, la cueva parecía esperarnos. La entrada era como una boca abierta, cubierta de musgo y con manchas oscuras. Con la linterna, vimos que las paredes brillaban un poco, y ahí entendimos por qué le decían las rojas. El suelo y las rocas estaban teñidos de un tono marrón oscuro, como sangre vieja. Seguro son minerales, dijo Ernesto riendo. Yo no dije nada. Había algo en el aire, una sensación de que estábamos siendo observados. Avanzamos unos metros adentro. El olor era insoportable, tierra húmeda, moho y algo más, como metal oxidado. De pronto, escuchamos algo, un murmullo. No era el viento, eran voces, muy lejos, pero claramente humanas. Nos miramos, sin movernos. Ernesto bajó la linterna y me susurró, ¿escuchas eso? Asentí. Nos escondimos detrás de unas rocas. Las voces se acercaban. Eran 3, no, 4 personas. Y de pronto vimos luces, velas. Había un círculo dibujado en el suelo con ceniza, y alrededor, 4 figuras encapuchadas. En el centro, un animal atado, una cabra. Las figuras murmuraban algo en un idioma extraño, gutural. No entendíamos nada, pero el tono era hipnótico. De pronto, una de las figuras levantó una antorcha y la giró en el aire. La luz iluminó el techo de la cueva, donde vimos símbolos pintados con rojo brillante. Eran manos, decenas de manos. Ernesto apretó mi brazo. Nos vamos, susurró. Dimos un paso atrás, pero en ese momento, la cabra chilló, un sonido tan fuerte que rebotó por toda la cueva. Las figuras levantaron la cabeza, y una de ellas nos vio. No sé cómo lo supe, pero sentí su mirada, directa, penetrante. La luz de las velas tembló, y de repente, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo escuchábamos los pasos acercándose, rápidos, seguros. Corrimos, golpeamos las paredes, tropezamos, caímos. Sentía que algo me rozaba la espalda. Cuando salimos, la luna ya estaba cubierta por nubes. Ernesto gritaba mi nombre. Yo solo corría. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vimos las luces del pueblo. Cuando llegamos a casa, estábamos cubiertos de lodo y temblando. Mi tía nos vio entrar y gritó, ¿dónde estaban? Ernesto solo murmuró, en la cueva. Esa noche no dormimos. El sonido de las voces seguía en mi cabeza, y entonces vi algo en el cuello de mi primo, una marca roja, como si alguien le hubiera presionado un hierro caliente. ¿Qué es eso?, le pregunté. No sé, ardía desde que salimos de ahí. Al día siguiente fuimos con el cura, le contamos todo. Él no se sorprendió, solo dijo, no debieron entrar. Hay cosas que no entienden.
Esos rituales no son nuevos. Siguen ahí, esperando. Durante los días siguientes, Ernesto comenzó a cambiar. No comía, no hablaba, y en las noches lo escuchaba susurrar. Decía cosas como ya casi, o me están llamando. Una madrugada, desperté y su cama estaba vacía. Salí corriendo al monte. Lo encontré frente a la cueva, de rodillas, mirando hacia adentro. Tenía los ojos abiertos, pero no respondía. En su cuello, la marca roja era más grande. Grité, lo sacudí, pero no se movía. Cuando llegó la policía, dijeron que murió de un paro. Nadie les creyó. El cura vino a bendecir el lugar y dijo que el mal no podía ser contenido. Días después, fui yo quien escuchó las voces. Al principio, solo en sueños. Luego, despierto, me decían mi nombre, como si estuvieran muy cerca del oído. Y una noche, cuando miré al espejo, la marca roja estaba ahí. No he vuelto al pueblo desde entonces, pero cada vez que cierro los ojos, escucho los cantos, y siento que, tarde o temprano, me van a llamar también. Dicen que el agua puede guardar recuerdos, y que hay ríos que no solo arrastran piedras y ramas, sino también almas. Yo crecí en un pequeño pueblo llamado San Lucas del Verde, en el estado de Veracruz. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y un río ancho que cruzaba todo el valle. Ese río, el Río Verde, era el corazón del pueblo. Todos pescaban ahí, se bañaban ahí, y en las tardes de calor, los niños corríamos por sus orillas. Pero desde hace décadas, el pueblo guarda un secreto, uno del que casi nadie habla, la historia de la bruja del río. Mi abuelo fue el primero que me lo contó. Una noche, mientras llovía fuerte, él me dijo, nunca te acerques al río cuando la luna está llena, porque ella sale a buscar a los que la escuchan. Yo tenía 12 años y no entendía. Pensé que era solo una historia para asustarme, pero con los años descubrí que todos en el pueblo conocían esa advertencia, y todos habían escuchado su canto alguna vez. Tenía 22 años cuando todo comenzó. Había regresado al pueblo después de estudiar en la ciudad. Mi madre estaba enferma, así que me quedé unos meses para ayudarla. Una noche, mientras revisaba las trampas de pesca, escuché un sonido. Era un canto, suave, dulce, pero tan triste que me detuvo. Venía desde el río, más allá de los árboles. Al principio pensé que era alguien bañándose o cantando para ahuyentar el miedo, pero cuando la escuché decir mi nombre, sentí un escalofrío. Luis, no era un grito, era un susurro dentro del viento. Miré a todos lados, pero no había nadie. El río seguía oscuro, pero en la superficie se reflejaba la luna llena. Corrí de regreso a casa. Esa noche no pude dormir. Soñé con una mujer de cabello largo, negro como el agua, que caminaba dentro del río con los ojos blancos y los brazos extendidos. Al día siguiente, mi madre me dijo, no te acerques más al río, ella ya te vio. Le pedí que me explicara, pero solo rezó. Los días pasaron. A veces, en las noches, escuchaba pasos fuera de la casa, como si alguien caminara descalzo sobre el lodo. Una madrugada, el perro comenzó a ladrar con fuerza. Salí con una linterna, y la vi, una mujer parada al borde del río. Llevaba un vestido blanco, mojado, pegado al cuerpo. Su cabello cubría la cara, estaba descalza, y el agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Quién está ahí?, grité. No respondió, solo levantó la cabeza. Entonces vi su rostro. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros que parecían sangrar agua. La linterna se apagó, el perro aulló, y escuché el mismo susurro. Luis, ven conmigo. Corrí como nunca. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando en la puerta. Lloraba. Te lo dije, esa mujer no es de este mundo. Esa noche ella me contó la verdad. Hace más de 50 años, antes de que yo naciera, en el pueblo vivía una curandera llamada Isabel. Era hermosa, y muchos hombres la buscaban, pero ella amaba a uno solo, don Mateo, el dueño de las tierras junto al río. Él era casado, pero pasaba las noches con Isabel. Cuando la esposa de Mateo descubrió la infidelidad, la acusó de brujería. Una madrugada,
Los hombres del pueblo la arrastraron hasta el río y la amarraron con sogas. La golpearon, la insultaron y la arrojaron al agua. Dicen que mientras se hundía, Isabel juró que volvería por todos ellos y por sus hijos. Desde entonces, cada luna llena, alguien desaparece cerca del río, y siempre escuchan su voz antes. Yo no quería creerlo, pero todo empeoró. Empecé a encontrar huellas húmedas en el piso de la casa, aunque la puerta estaba cerrada. Una mañana, el espejo del baño amaneció empañado, y en él había una palabra escrita con dedos mojados: vuelve. Esa misma noche, soñé con el río. Ella estaba ahí, de pie sobre el agua. Me extendía la mano, y detrás de ella, sexta las sombras de otros. Hombres, mujeres, niños, todos flotando en silencio. Desperté empapado en sudor. Decidí irme del pueblo, pero antes de hacerlo, fui a despedirme de mi abuelo. Él vivía cerca del río, y cuando le conté lo que pasaba, solo me dijo: ella no te va a dejar ir, te eligió, y lo que los hombres hicieron con ella, no se olvida tan fácil. Intenté convencerlo de venir conmigo, pero se negó. Ya estoy viejo, que me lleve si quiere. Me fui al amanecer, pero mientras manejaba, sentí un peso extraño en el pecho. Miré por el espejo retrovisor, y la sexta sentada en el asiento trasero, empapada, con el cabello sobre el rostro. El auto se salió del camino. Desperté en el hospital. Me dijeron que mi abuelo había muerto esa noche, ahogado en el río. Han pasado 6 años desde entonces. Nunca volví al pueblo, pero a veces, cuando llueve, escucho su canto otra vez. Dicen que el río Verde sigue creciendo, más profundo, más oscuro, y que cada vez que alguien desaparece, el agua se vuelve más clara, como si se la llevara. Yo ya no tengo miedo, porque entiendo lo que mi abuelo quiso decir: el agua no olvida, y las promesas de una bruja, tampoco. Dicen que hay pueblos que desaparecen sin dejar rastro, que un día están llenos de vida, y al siguiente, ya no queda nadie, ni una voz, ni una sombra, solo silencio. Esta historia me la contó un hombre que conocí en Oaxaca, cuando trabajaba en una radio comunitaria. Era viejo, de mirada cansada y manos temblorosas. Se llamaba Don Silvano, y decía haber sido el último habitante de un lugar que ya no existe, San Esteban de las Sombras. San Esteban era un pueblo pequeño, escondido entre montañas, a más de 3 horas del camino principal. No salía en los mapas, solo llegabas si alguien te llevaba. Don Silvano me dijo que cuando era joven, el pueblo tenía vida, fiestas patronales, música, niños jugando en las calles. Pero algo cambió una noche de eclipse. Todo comenzó con una mujer forastera, que llegó al pueblo buscando hospedaje. Llevaba un vestido negro, y un amuleto colgado al cuello, una piedra redonda, roja como el sol al atardecer. Nadie sabía de dónde venía, solo que pedía un lugar tranquilo para quedarse unos días. La hospedó una viuda llamada Doña Clara, que tenía una pequeña posada cerca de la plaza. Esa misma noche, la mujer salió al bosque y no volvió hasta el amanecer. Doña Clara contó que la oyó murmurar algo en otro idioma, como rezos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, y no volvió a salir el sol. Los días pasaban, y la oscuridad seguía. No era noche, pero tampoco día. Una neblina espesa cubría el pueblo, y los animales empezaron a morir sin razón. La gente decía que era una maldición, que la mujer trajo algo con ella. Cuando fueron a buscarla, su habitación estaba vacía. Solo encontraron el amuleto rojo, colgado en la ventana. Doña Clara intentó tocarlo, pero gritó de dolor. La piedra estaba caliente como fuego. Esa noche, los niños comenzaron a tener pesadillas. Decían que veían hombres sin rostro caminando por las calles, y en la plaza, los perros aullaban mirando al cielo, como si vieran algo que los humanos no podían ver. Don Silvano me contó que el pueblo fue cayendo en locura. Los cultivos se pudrieron, el agua del pozo se volvió negra, y los relojes dejaron de marcar la hora. No había sol, no había tiempo, solo un eterno amanecer gris. Un grupo de hombres decidió ir al bosque, al lugar donde la mujer había estado aquella primera noche. Llevaron antorchas, cruces y machetes.
Lo que encontraron allí los marcó para siempre. En el centro de un claro, había un círculo de piedras con símbolos tallados. Dentro, animales muertos, secos, como si les hubieran quitado la sangre. Y en medio del círculo, un hueco en la tierra, como un pozo, del que salía un calor extraño. Uno de los hombres dijo que sintió que algo respiraba ahí abajo. Intentaron destruirlo, pero la tierra tembló, las antorchas se apagaron, y una voz susurró, tan cerca que parecía dentro de sus cabezas: el sol ya no los quiere. Solo 2 regresaron con vida, los demás se perdieron entre los árboles. Después de eso, la gente empezó a irse. Los pocos que quedaban decían que cada noche faltaba alguien más. Las casas amanecían vacías, las puertas abiertas, y si entrabas, encontrabas marcas en las paredes, círculos con una línea atravesada, dibujados con algo que parecía ceniza. Don Silvano era joven entonces. Su madre insistía en que se fueran, pero su padre se negaba. Esta es nuestra tierra, decía, aquí nacimos, aquí moriremos. Una noche, escucharon golpes en la puerta. Cuando su padre abrió, no había nadie, solo el amuleto rojo, colgado del marco. La madre de don Silvano gritó. El padre intentó romperlo con un martillo, y la casa entera se incendió. Escaparon apenas con vida. Desde la distancia, vieron cómo las llamas se apagaban solas, sin humo, sin cenizas. Y donde estuvo su casa, ya no quedaba nada, solo tierra negra. Los últimos habitantes huyeron al amanecer siguiente, pero don Silvano se quedó atrás para buscar a su madre, que había desaparecido durante la noche. Caminó por las calles vacías. El silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni un perro, ni una voz humana. Llegó hasta la plaza, y ahí la vio. Su madre estaba de pie frente a la iglesia, inmóvil, mirando al cielo. Cuando él se acercó, notó que su piel estaba fría, sus ojos, completamente blancos, y en su pecho, colgaba el amuleto rojo. Mamá, susurró. Ella sonrió, lentamente, y con una voz que no era la suya, dijo: el sol nos olvidó, hijo. El cielo se volvió negro. Un viento helado recorrió el pueblo, y don Silvano cayó al suelo. Cuando despertó, estaba solo. No había casas, ni iglesia, ni caminos. Solo polvo y silencio. Caminó durante horas hasta que un camión lo encontró en la carretera. Dijo que venía de San Esteban de las Sombras, pero el conductor solo se rió. Ese pueblo no existe, viejo. Nadie vive por allá desde hace más de 40 años. Don Silvano me mostró una cosa antes de irse, un pequeño colgante con una piedra roja, partida en 2. Me dijo, a veces, cuando amanece, escucho su voz otra vez, diciendo que el sol volverá, pero que nosotros ya no. Yo no sé si la historia era cierta, pero cuando busqué en los archivos, encontré algo inquietante. En 1974, hubo un registro de un poblado llamado San Esteban, desaparecido tras un derrumbe que nunca fue confirmado, y el lugar donde se supone que estaba, nunca vuelve a tener luz directa del sol. Dicen que los espejos son puertas, y que si los miras demasiado tiempo, algo del otro lado puede mirarte también. Yo no creía en eso, hasta que conocí a Dieguito, el hijo de mi hermana. Tenía 8 años, y era uno de esos niños callados, observadores, que parecen entender más de lo que deberían. Mi hermana vivía en una casa vieja, en las afueras de Puebla. Era una construcción de los años 50, con techos altos, pasillos largos y un gran espejo antiguo en la sala. El espejo siempre estuvo ahí, dijo mi hermana. No lo compró, no sabía de dónde había salido. Todo empezó cuando Dieguito comenzó a hablar solo. A veces lo encontraban frente al espejo, murmurando palabras. Cuando le preguntaban con quién hablaba, él respondía, con el niño que vive aquí. Mi hermana pensó que era un amigo imaginario, hasta que un día, lo escuchó decir algo que la heló. Dice que tú no eres su mamá. Después de eso, las cosas se volvieron extrañas. Los juguetes se movían de lugar. El perro no quería entrar a la sala, y por las noches, se escuchaban risas. Pero no del niño, eran más profundas. Un día, mientras limpiaba, mi hermana notó algo en el espejo. Detrás de su reflejo, había una sombra.
Se movía cuando ella no lo hacía. Pensó que era una ilusión, pero cuando Dieguito entró, la sombra levantó la mano antes que él. Me llamó desesperada. Fui al día siguiente. El ambiente en la casa era pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cuando vi el espejo, sentí algo extraño. Era enorme, con un marco de madera tallada lleno de símbolos, cruces, círculos, y una especie de serpiente mordiéndose la cola. No parecía un objeto común. Esa noche me quedé a dormir. A medianoche, escuché pasos. Salí al pasillo y vi a Dieguito frente al espejo. Estaba descalzo, en pijama, mirando su reflejo. ¿Qué haces despierto?, le pregunté. No respondió, solo levantó la mano, igual que su reflejo. Pero el reflejo sonrió, y él no. Corrí hacia él, lo abracé, y lo aparté del espejo. Cuando lo hice, el cristal vibró como si algo golpeara desde adentro. Al día siguiente, llevamos el espejo al patio y lo cubrimos con una sábana. Pero Dieguito se puso histérico. Gritaba, lloraba, decía, no lo toquen, lo van a lastimar. Pasaron 2 días. Mi hermana empezó a tener pesadillas. Soñaba con un niño igual a su hijo, pero con los ojos completamente negros. Y en el sueño, el niño le decía, él no es tuyo, el verdadero está conmigo. Una tarde, mientras ella cocinaba, escuchó un golpe en el patio. El espejo se había caído solo, aunque nadie lo tocó. El cristal no se rompió, pero el reflejo era distinto. No se veía el patio, se veía una habitación vieja, con paredes húmedas y una ventana sellada con madera. En el centro, un niño, con el mismo pijama que Dieguito. Ella gritó y corrió a buscar a su hijo. No estaba en su habitación. Buscó por toda la casa, nada, y entonces, en el espejo, lo vio otra vez. El niño del reflejo levantó la mano y le sonrió, pero esta vez, la sonrisa no era humana. Llamó a un sacerdote. Cuando él llegó, el espejo comenzó a empañarse. El cura dijo que eso no era un simple espíritu, que esos símbolos en el marco eran parte de un ritual antiguo, usado por brujos para atrapar almas jóvenes. Intentó bendecir el espejo, pero el agua bendita se evaporó antes de tocarlo. El cura se fue, temblando, y solo dijo, no hay fe que lo contenga, rómpanlo, antes de que sea tarde. Esa noche, mi hermana y yo decidimos hacerlo. Tomamos un martillo y lo llevamos al patio, pero antes de romperlo, escuchamos una voz. Era la de Dieguito, desde dentro del espejo. Tía, mamá, no lo hagan, por favor. Nos quedamos paralizadas. Miré dentro, y juro que lo vi, mi sobrino, llorando detrás del vidrio, golpeándolo con las manos. Pero el niño que estaba con nosotros en la casa también gritaba, diciendo lo mismo. 2 Dieguitos, uno dentro, otro fuera, uno con miedo, otro con una sonrisa helada. No sé qué me impulsó, pero levanté el martillo y golpeé el espejo. El sonido fue ensordecedor. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero del marco salió un viento helado, y por un segundo vi algo oscuro salir disparado hacia el cielo. Cuando todo terminó, el niño que estaba con nosotros cayó al suelo, inconsciente. Despertó minutos después. Nos miró confundido, como si no recordara nada. El cura volvió días después. Bendijo la casa, y dijo que el espejo debía enterrarse lejos, donde nadie pudiera desenterrarlo. Así lo hicimos. Pero, 2 semanas después, mi hermana encontró un trozo del vidrio en el piso, justo donde estaba el espejo, y en el reflejo, el niño negro aún estaba ahí, sonriendo. Hoy, Dieguito tiene 15 años. No recuerda nada de lo que pasó, pero hay algo que me inquieta. Cuando pasa frente a un espejo, nunca se refleja completamente. Una parte de su rostro siempre queda en sombra, y a veces, en las noches, mi hermana dice que lo escucha susurrar dormido, ya casi, falta poco para volver. Dicen que cuando la fe desaparece, el miedo ocupa su lugar, y en algunos pueblos, cuando el miedo manda, los hombres hacen cosas que ni el mismo diablo se atrevería a hacer. Esta historia ocurrió en un lugar llamado San Miguel de las Cruces, un pueblo escondido entre los cerros de Guerrero. Era un sitio pobre, olvidado, donde las cosechas morían y los niños se enfermaban sin razón.
hasta que un día, alguien trajo una solución. El cura del pueblo había muerto meses antes. La gente decía que Dios los había abandonado. Entonces apareció doña Teodora, una anciana que vivía sola en el monte. La llamaban la sabia, pero otros la llamaban la bruja. Una tarde bajó al pueblo con una propuesta. El mal que los consume no viene del cielo, sino de la tierra. Si quieren salvarse, deben hacer una ceremonia, una sola, y todo volverá a florecer. La gente desesperada aceptó. Trajeron animales, velas, incienso, y siguieron las instrucciones de la anciana. Pero había una condición: alguien debe ofrecer su sangre, la de un inocente. Nadie dijo nada, pero todos sabían quién sería. El hijo del alcalde, Mateito, tenía 6 años. Era el único niño sano del pueblo, y fue su propio padre quien aceptó el sacrificio, creyendo que así salvaría a todos. La ceremonia sería durante la luna negra, en la cima del cerro. Doña Teodora preparó un altar con piedras y símbolos tallados. Alrededor, los hombres encendieron antorchas. Las mujeres lloraban en silencio. Mateito estaba dormido, sedado con hierbas. Lo colocaron en el centro del círculo, y la anciana comenzó a cantar. Eran palabras antiguas, casi imposibles de pronunciar. De pronto, el viento se levantó, las velas se apagaron, pero el fuego de las antorchas creció, iluminando todo con un tono rojo. El aire olía a hierro, a sangre. El padre temblaba. ¿Cuánto falta?, preguntó. Hasta que él despierte, respondió la bruja, y entonces, Mateito abrió los ojos, pero no eran sus ojos, eran completamente negros. Una voz profunda, que no era de un niño, habló desde su boca: ya están perdonados, pero no libres. Las mujeres gritaron, los hombres intentaron correr, pero el círculo de fuego se cerró, y la bruja empezó a reír. El niño se levantó, caminó hasta ella y le tomó la mano. Juntos dieron un paso hacia el altar, y ambos desaparecieron. Solo quedó el humo, y un olor insoportable a carne quemada. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció en silencio. Las cosechas estaban verdes, el aire era limpio, los animales habían vuelto. Parecía un milagro, pero la gente no hablaba. Nadie mencionó lo que ocurrió, solo el alcalde, que desde esa noche nunca volvió a ser el mismo. Pasaba horas frente a la iglesia, murmurando: fue por todos nosotros, fue por todos. Un año después, en la misma fecha, algo extraño sucedió. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, y todos los niños del pueblo desaparecieron. Solo encontraron sus huellas en dirección al cerro. Don Néstor, el herrero, fue uno de los pocos que se atrevió a subir a buscarlos. Contó que, al llegar al altar, los vio. Eran más de 20 niños, formando un círculo alrededor de un fuego azul, y en el centro estaba Mateito, igual que antes, sin haber envejecido ni un día. A su lado, doña Teodora, sonriendo, y detrás de ellos, una figura enorme, negra, sin rostro, observando. Cuando Néstor intentó acercarse, una voz lo detuvo: no interrumpas la última ceremonia. El fuego se apagó de golpe, y los niños desaparecieron. Solo quedó el eco de sus risas en el aire. Después de eso, San Miguel quedó vacío. La gente huyó. Los pocos que quedaron, murieron o enloquecieron. Dicen que cada año, durante la luna negra, se escuchan tambores desde el cerro, y si subes, puedes ver sombras pequeñas bailando alrededor de un fuego que nunca se apaga. Algunos viajeros que han pasado por la zona dicen haber visto un niño caminando solo por el camino, con una vela encendida en la mano. Cuando se le acercan, él pregunta: ¿vienes a ofrecerte también? Y si respondes, tu voz desaparece para siempre. Yo escuché esa historia de un camionero que jura haber visto al niño una noche de lluvia. Le dio miedo, pero no frenó. Cuando volteó el retrovisor, el niño estaba sentado en la parte trasera de la camioneta, empapado, sonriendo, con los ojos negros. El hombre perdió el control y cayó por un barranco. Lo encontraron 3 días después, vivo, pero mudo. En su mano apretaba un pedazo de tela chamuscada, con símbolos grabados, los mismos símbolos que usaron aquella noche en el cerro. Dicen que el mal no desaparece, solo cambia de rostro, de lugar,
de voz, y que en San Miguel de las Cruces, las velas aún arden solas cuando llega la luna negra, porque la ceremonia nunca terminó, solo está esperando a su siguiente inocente. ¿Cuál de estas historias te dio más miedo? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más relatos verdaderos de terror, porque en América Latina, los muertos nunca se van del todo.